ONG sin fines de lucro y entre sus funciones está la investigación de accidentes viales. Las actividades de la misma se encuentran desarrolladas en la página que mensualmente publica la AIA por internet, siendo la misma de permanente consulta por ingenieros de diversas especialidades, así como en el ámbito jurídico es consultada por jueces, abogados y estudios jurídicos. En el contexto de búsqueda permanente de actualización y capacitación con instituciones y organismos referenciales, es que hoy tengo la satisfacción de presentar al licenciado Tomás Raspal, que es el director de la Junta de Seguridad en el Transporte Automotor, integrante de una de las áreas del Ministerio de Transporte y que brindará la metodología de estudio de accidentes viales ocurridos en el ámbito de la República Argentina. Previo a ceder la palabra, quiero señalar la palabra al licenciado Tomás Raspal. Quiero señalar que al término de cada disertación se abrirá un espacio para preguntas acerca del tema desarrollado, donde actuarán como moderadores los ingenieros Fernando Moedo y Pablo Faval, presidentes respectivamente de la Comisión de Peritos del COPIME y de la AIA. Ahora sí, cedo la palabra al licenciado Tomás Raspal. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a Miguel, a la asociación, que desde un inicio ya tuvieron interés en vincularse con el trabajo que hacemos en la Junta de Seguridad del Transporte. Un agradecimiento especial a Candela y Nahuel, que están acá presentes. Hoy es el Día del Trabajador del Estado, así que es un día en donde los trabajadores del Estado habitualmente no trabajan, pero bueno, hoy se acercaron también acá para esta presentación que teníamos ya agendada hace mucho tiempo. Es un gusto estar acá, agradecer obviamente la presencia de todos ustedes en este evento que para nosotros es muy interesante. Cada oportunidad, si bien ya estamos cerca de los 3 años de trabajo, seguimos siendo un organismo relativamente nuevo. No sé cuántos de ustedes habían oído hablar de la Junta de Seguridad del Transporte, pero es un organismo relativamente nuevo y es para nosotros importante presentar nuestro trabajo, nuestra forma de organización, nuestra forma de hacer las cosas que se nos encomendaron en cada ámbito y sobre todo en ámbitos como este, que son ámbitos que nuclean profesionales absolutamente afines al trabajo que nosotros hacemos. Así que sin mucho más voy a presentar. Nosotros vamos a hacer una presentación, no sé si acá se puede ir de ese lado y ese micrófono funciona. Hola, 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 hola. Hola, ¿se escucha? Bueno, voy a presentar también a las dos personas que me acompañan acá. Son dos investigadoras de la Junta de Seguridad del Transporte. Candela Hernández es socióloga, doctora en sociología. El ingeniero Nahuel Esfer, colega de ustedes, es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Rosario. Forman parte de un equipo que ya voy a estar presentando, un equipo interdisciplinario de investigación, que es de algún modo lo que caracteriza el abordaje de la investigación de accidentes en la Junta de Seguridad del Transporte. Yo voy a estar presentando el organismo, sus misiones, funciones y formas de trabajo. Candela va a presentar las características del modelo sistémico de investigación, que es un enfoque, obviamente no es un enfoque exclusivo de la Junta de Seguridad en el Transporte, pero sí característico de las juntas de investigación de accidentes en el transporte en distintos países del mundo. Y Nahuel va a estar presentando la aplicación de este enfoque que nosotros utilizamos a algunos accidentes específicos que estuvimos investigando en el pasado. Para quienes no la conocen, la Junta de Seguridad del Transporte es un organismo que se crea a partir de una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso en el año 2019 y que se puso en funciones a partir del año 2020, que tiene por objetivo la investigación de accidentes con el fin de identificar causas, factores contribuyentes que contribuyan a la prevención de accidentes. La Junta está integrada
por un presidente, que obviamente preside la Junta, el doctor Julián Obaid, 4 direcciones nacionales vinculadas a la investigación en cada uno de los modos de transporte. Hay una dirección aeronáutica, una dirección ferroviaria, una dirección que investiga accidentes marítimos, fluviales y lacustres, y la dirección que está a mi cargo, que es la Dirección de Investigación de Sucesos Automotores. Es importante decir, y también va a servir para poner un poco en contexto, que la Argentina, al igual que muchos países del mundo, casi todos los países del mundo occidental, cuentan con juntas de investigación de accidentes aeronáuticos. La investigación de accidentes aeronáuticos es una obligación de los estados que forman parte de la OACI, la Organización Internacional de la Aviación Civil, que desde hace décadas obliga a los estados miembros a investigar accidentes con el fin de prevenirlos. Justamente es una investigación, como vamos a ver y como Candela va a explicar, distinta, separada, independiente y en muchos casos paralela a la investigación que tiene lugar en el ámbito judicial. Como vamos a ver, los accidentes que investiga la Junta, en casi todos los casos, tienen al mismo tiempo y de forma paralela una investigación judicial que se lleva adelante, pero los objetivos de una y otra investigación son totalmente distintos. La Junta no tiene por finalidad identificar culpables ni responsables de ningún tipo, ni civil, ni penal, ni administrativo. No tiene por fin establecer culpables, sino tratar de identificar, como vamos a ver, las causas, los factores contribuyentes y proponer mejoras para prevenir que los accidentes se repitan en el futuro. Este tipo de organismos, como la Junta de Seguridad del Transporte, organismos de investigación multimodal, son organismos que existen en algunos países del mundo. Así como casi todos los países del mundo tienen organismos específicos aeronáuticos porque la legislación internacional los obliga, algunos organismos han, como lo hizo la Junta de Seguridad del Transporte recientemente, ampliado sus funciones de investigación de accidentes aeronáuticos a otros modos de transporte, trasladando lo que dio muchos resultados en la industria aeronáutica, que es la investigación con fines de introducir defensas en el sistema de transporte con el fin de fortalecer la seguridad del sistema. Un poco la historia oficial de la aviación dice que lo que lo llevó del modo más temido al modo más seguro de viajar es la investigación sistemática de todos los accidentes que tienen lugar, y ese aprendizaje que se generó en el ámbito aeronáutico se fue trasladando, y es el caso también de la Junta de Seguridad del Transporte, a la investigación de accidentes en otros modos. La Junta integra ITSA, que es la Asociación Internacional de Organismos de Investigación de Accidentes, y el año que viene va a presidir ITSA. A pesar de ser un miembro relativamente nuevo, somos un organismo que tiene mucha presencia en esta organización internacional y que tenemos la suerte de, bueno, seguramente recibirán invitaciones porque el año que viene el Congreso de ITSA se celebrará en Argentina y se van a desarrollar actividades vinculadas a la investigación multimodal. ITSA es un organismo de juntas multimodales. No todas juntas multimodal. Son más o menos 15 los países del mundo que tienen juntas de investigación multimodal y son muy pocos, muy pocos, solamente 3, los organismos que tienen un área específica de investigación de accidentes automotores. Hay varias razones para entender esto. Obviamente la más evidente es la particularidad que tiene el modo automotor en relación al resto de los modos de transporte y el sistema de transporte automotor como un sistema mucho más abierto, complejo, que lleva a que, como vamos a ver, la investigación tenga algunas dificultades adicionales. El mundo aeronáutico, la industria aeronáutica, la industria ferroviaria, operan en sistemas que son cerrados, con un número de actores, empresas y operadores relativamente reducido, y bueno, acá también veo a gente del sector de la industria del transporte. El sector del transporte automotor es un sector mucho más amplio, atomizado, y obviamente, como vamos a ver, las posibilidades de accidentes tienen que ver con las características de este sistema abierto, que no solo integran los operadores, sino también los peatones, los ciclistas, las vacas y cualquier usuario de la vía, que somos todos y todas nosotros. Dentro de la Junta de Seguridad del Transporte, la Dirección de Investigación de Sucesos Automotores es obviamente el área que tiene por finalidad investigar accidentes que involucran, en nuestro caso, el transporte de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional, como la Ley 27.514, la Ley de Creación de la Junta, estipula. Nosotros nos proponemos, a través de la investigación de accidentes, la emisión de recomendaciones de seguridad, y las recomendaciones de seguridad operacional, las RCO, como le decimos internamente, son de algún modo la pieza clave, el producto más importante
del trabajo de todos y todas los investigadores de la Junta, porque son acciones concretas, específicas, pasibles de ser seguidas, dirigidas a actores dentro del sistema de transporte, en cada uno de los modos capaces de introducirlas. Las recomendaciones de seguridad tienen la característica de que tienen y deben ser pasibles de seguimiento. Eso implica que tienen que ser incorporables por el sistema y por sus actores, y una vez formuladas existe un área dentro de la Junta que tiene un proceso de seguimiento continuo en donde se va monitoreando cuál fue el tratamiento que recibieron por parte de los destinatarios las recomendaciones emitidas. Es importante destacar, y tiene que ver con las características de la Junta de Seguridad en el Transporte, que las recomendaciones de seguridad operacional, nuestro, digamos, razón de ser, no son de cumplimiento obligatorio. Esto es al mismo tiempo un límite y una fortaleza que es característico de todos los organismos de investigación de accidentes. La razón por la cual estas recomendaciones no son de carácter obligatorio es que la Junta es un organismo independiente, es un organismo cuya independencia es lo que le da la imparcialidad en sus investigaciones. Nosotros no somos actores que regulan, no somos actores que fiscalizamos dentro de ninguno de los modos de transporte en los que investigamos, y eso es lo que permite que las investigaciones de la Junta sean imparciales y sean independientes. En muchos casos, justamente nuestras recomendaciones, en la mayor parte de los casos, nuestras recomendaciones van dirigidas a los actores y las áreas de gobierno que tienen la responsabilidad en materia de regulación y fiscalización, porque lo que proponemos y recomendamos en muchos casos son reformas en la regulación y los procedimientos de fiscalización. Y la independencia de nuestro organismo tiene que ver justamente con que no somos al mismo tiempo juez y parte, y que las juntas de investigación de accidentes así lo estipulan, la separación del organismo que investiga de los organismos que tienen responsabilidades en la regulación del sector. Dentro de la área automotor, nosotros intervenimos en la investigación de accidentes que involucran transporte de cargas y pasajeros de jurisdicción nacional, y como obviamente a diferencia de lo que acontece en otros modos de transporte, en el caso aeronáutico la Junta investiga la totalidad de accidentes e incidentes de la industria. En nuestro caso sería imposible, todos y todas acá saben que tenemos alrededor de 100.000 accidentes con heridos y fallecidos por año. No es posible ni eficiente que la Junta investigue la totalidad de accidentes que tienen heridos y fallecidos, mucho menos la totalidad de accidentes que existen en el ámbito del transporte automotor. Nosotros en principio generalmente tomamos como criterios para la intervención la gravedad del suceso en términos de sus resultados, en términos de heridos o fallecidos o consecuencias e impactos ambientales, pero la verdad es también para nosotros quizá el criterio que termina operando con mayor firmeza es en la medida, como ahora voy a explicar cómo es el proceso con el cual trabajamos, cuando de las características iniciales y la información inicial que recibimos encontramos que la investigación del suceso puede ser relevante en materia de la emisión de futuras recomendaciones de seguridad. Cuando encontramos que ese accidente repite características con otros accidentes que se nos fueron reportados, o que muestra, porque como bueno, seguramente Candela explique, de algún modo la investigación de accidentes por parte de la Junta de Seguridad del Transporte es una forma de analizar el sistema de transporte. Nosotros a partir de la investigación de accidentes lo que en realidad hacemos es analizar el funcionamiento del sistema de transporte automotor y sobre todo su aspecto de seguridad. Y entonces elegimos la investigación de accidentes que muestren vulnerabilidades dentro de la seguridad del sistema de transporte automotor y que permita emitir recomendaciones que contribuyan a subsanarlas. Ese termina siendo, como vamos a ver, el carácter más importante en función del cual nosotros terminamos definiendo si la Junta investiga o no investiga un suceso y, como voy a explicar en un ratito, el alcance que esa investigación va a tener. Bueno, quedó medio fuera de foco esto, pero... Ahí está.
cómo trabajamos nosotros, y es un modo similar al cómo trabajan las demás direcciones dentro de la Junta de Seguridad del Transporte. Cada una tiene sus criterios de intervención. Nosotros somos, si se quiere, hablo un poco de la Junta en general porque el ingeniero Bosco me comentó que había interesados en la Junta en general también, así que por ahí sirve y también quedará abierta la invitación si en algún momento se quiere organizar una charla con alguna otra área. Pero nosotros somos, en el área automotor, la única dirección que no tiene un organismo internacional que regule la seguridad en el transporte. Existe un área ferroviaria, existe dentro del área ferroviaria, dentro del área marítima la OMI y dentro del ámbito aeronáutico la OASI, organismos internacionales que establecen parámetros para la investigación de accidentes. Dentro del ámbito automotor no existe ninguna entidad supranacional ni que obligue a los estados que forman parte a investigar determinados tipos de accidentes, ni siquiera establecer taxonomías o clasificaciones que orienten un poco esto. Sí tenemos el ejemplo, bueno, organismos, yo les había dicho y me olvidé de mencionar que había pocos organismos que investigan accidentes automotores, que tienen un área específica de investigación de accidentes en carretera. El caso paradigmático nuestro es un poco un área y un organismo con el que nosotros tenemos mucha afinidad y trabajamos afortunadamente bastante cerca, que es la NTSB, es un organismo que imagino muchos de ustedes conocen, es la National Transportation Safety Board, que es el organismo de investigación de accidentes de Estados Unidos. Aparecen muchas películas que seguramente habrán visto y tiene un área específica de investigación de accidentes automotores con quienes mantuvimos en enorme cantidad de reuniones y que nos ayudaron mucho a construir nuestra forma de trabajar y sobre todo de organizar el trabajo al interior del equipo. Ellos, igual que nosotros, tampoco investigan la totalidad de accidentes que tienen lugar en Estados Unidos, que se imaginarán que triplica o cuatriplica la cantidad de accidentes que tenemos nosotros, sobre todo si nos focalizamos en el ámbito del transporte de cargas y pasajeros. Después existe la Junta Sueca y la Junta de Taiwán, que tienen un área automotor y son las únicas juntas que tienen un área específica. Después, algunas otras agencias de investigación de accidentes en el transporte han investigado aisladamente accidentes de transporte automotor por su gravedad, porque han sido convocados para hacerlo. De hecho, la Junta Aeronáutica en Argentina, antes de la Junta de Seguridad del Transporte, y de hecho la Junta de Seguridad del Transporte absorbió no solo las funciones, sino el personal de lo que era, quizá algunos de ustedes lo conozcan, la Junta de Investigación de Accidentes de la Aviación Civil, la JIAC. La JIAC tuvo en algunas ocasiones intervención en la investigación de accidentes en otros modos de transporte. Pero bueno, juntas multimodales que investiguen accidentes automotores existen pocas y nosotros estamos en Iberoamérica, somos la única que lo hace y venimos trabajando con otras agencias, sobre todo ya no con juntas de investigación de accidentes, sino con agencias de seguridad vial en capacitación y entrenamiento de sus profesionales en materia de investigación de accidentes. Pero bueno, un poco lo que quería mostrar con esta diapositiva es cómo es el proceso de trabajo asociado a la investigación de accidentes dentro de la dirección. Nosotros tenemos un área que es el Centro de Control y Respuesta, de Comunicación y Respuesta, el CCR, que tiene 24/7 atención telefónica y por todas las redes sociales y múltiples medios de comunicación. Y al mismo tiempo, la verdad que en el caso automotor, sobre todo porque somos, como les decía al principio, un organismo relativamente nuevo, no recibimos tanta notificación directa. Por ahí en el mundo aeronáutico, como la Junta de Seguridad del Transporte y la otrora JIAC tenían mucha presencia y mucho conocimiento, sobre todo por parte de los actores del sistema aeronáutico, recibían notificaciones de directores de aeródromo y operadores cuando había accidentes. Nosotros, hoy por hoy, nuestra principal fuente de información son algunos grupos vinculados a notificaciones que recibimos de administradores y concesionarios de rutas y autopistas, con quienes tenemos buen vínculo, buena relación, nos notifican de los accidentes en las vías concesionadas, redes sociales, medios de comunicación, porque el CCR está permanentemente monitoreando en busca de sucesos que sean pasibles de ser investigados. Cuando nosotros recibimos una notificación, definimos en función de los criterios que expliqué anteriormente, en función de las características del suceso, en función de su ubicación, en función de la gravedad, si la Junta va a iniciar o no va a iniciar una investigación al respecto. En el caso de que se decida investigar, se envían investigadores de campo. Nosotros tenemos, ahora voy a explicar en dónde tenemos distribuidos, investigadores, investigadoras
que tienen una formación en accidentología vial o en criminalística con orientación en accidentología vial, que son quienes hacen el trabajo de relevamiento de campo, se desplazan hacia el lugar, hacen mediciones, recolección de huellas, fracciones, registro del estado de la calzada. Ahí trabajan articuladamente con, como voy a explicar en un ratito, la ingeniera vial que nosotros tenemos en sede central, acá en la ciudad de Buenos Aires, en Florida 361, pero nuestros investigadores están distribuidos por todo el país. Entonces también, bueno, con Nahuel, el ingeniero mecánico, uno de los 2 ingenieros mecánicos que tenemos, también es muy habitual que en el ámbito del trabajo de campo, en el marco de ese trabajo de campo, se comuniquen con el ingeniero a cargo, y el ingeniero puede sugerir que se revisen determinados aspectos del vehículo involucrado. Siempre, afortunadamente, lo que hace a la revisión del vehículo es algo que, sobre todo cuando se trata de accidentes graves, hay posibilidad de hacer una inspección en otra oportunidad porque quedan a resguardo de la justicia, y en general hasta ahora no hemos tenido inconveniente con que la justicia nos deje ver los vehículos involucrados, pero sí, obviamente la principal tarea del investigador de campo es registrar aquellos elementos, huellas y evidencias que tienden a ser más vulnerables al paso del tiempo. Al cabo de la semana, nosotros tenemos la obligación de publicar un informe básico. Ustedes, si entran a la Junta, van a ver todos los informes que la Junta fue publicando. Los informes básicos son información fáctica y muy esquemática de los vehículos y el lugar, las personas y los resultados del accidente. No hay un análisis de ningún tipo en materia del accidente investigado. Y a partir de ahí se avanza en la elaboración de un informe preliminar que se parece más, si se quiere, aunque no hay en ningún momento una atribución de culpa ni responsabilidad, pero se parece más a un informe pericial, más documentado, más extendido. Es toda información fáctica, fundamentalmente del estado de la vía, las características de la vía y de los vehículos involucrados y de los conductores. Solicitamos información de manera recurrente y tenemos un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes son los responsables. Nosotros, en el 99% de los casos, tenemos involucrados conductores profesionales. Trabajamos con la agencia que nos provee información sobre las licencias interjurisdiccionales, las LINTI. Tenemos información sobre las licencias de porte. Con la CNRT tenemos ya acceso al estado de las revisiones técnicas de los vehículos involucrados y vamos construyendo información sobre el suceso, en función de la cual vamos viendo ya en esta instancia cuál es, si se quiere, la potencialidad de la investigación en materia de generar recomendaciones de seguridad, y en función de eso vamos definiendo si la investigación va a continuar a lo que nosotros llamamos un informe de seguridad operacional, que es un informe final, es un informe en donde ya hay análisis de las causas y factores contribuyentes y el rol que tuvieron las distintas defensas o los distintos niveles de defensa del sistema de transporte en el desarrollo del accidente, y eventualmente la razón de ser de la publicación de estos informes es el apuntalamiento de recomendaciones de seguridad. Las recomendaciones de seguridad se basan estrictamente en el análisis empírico y basado en evidencia que se sostiene en el ámbito de los informes. Así como yo les decía que obviamente a veces queda la sensación de que estas recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio y qué pasa con estas recomendaciones. La realidad es que la fortaleza que tiene la Junta, y como les vamos a mostrar en función de las investigaciones que les vamos a presentar, nuestra herramienta principal para motorizar la incorporación y la efectiva implementación de estas recomendaciones son la solidez de nuestros informes técnicos. Son informes técnicos verdaderamente sólidos, en donde se presenta sobrada y clara evidencia de la necesidad de la introducción de las recomendaciones que nosotros hacemos, el proceso de seguimiento y si se quiere, el temor que puede generar, digamos, que la repetición de sucesos similares, existiendo una recomendación de la Junta, pueda generar en los que sí son quienes tienen responsabilidad en materia de regulación o fiscalización o de la implementación concreta de las recomendaciones que nosotros emitimos. El trabajo asociado a los informes preliminares, cada investigación que la Junta desarrolla tiene un informe preliminar, pero sobre todo cuando la investigación se encara hacia una investigación sistémica, como va a explicar Candela en un ratito, implica la
articulación del trabajo de investigadores e investigadoras de distintas disciplinas que colaboran en el análisis de la información fáctica recolectada. Tenemos, como les había mencionado hace un ratito, personas con perfil de investigadores de campo, con formación en accidentología vial o criminalística, tenemos ingenieros mecánicos, tenemos una ingeniera civil, tenemos una doctora en psicología con especialización en psicología del tránsito, que es clave en el análisis de factores humanos vinculados al accidente. Cuando hablamos de factores humanos no hablamos de la culpa, sino hablamos de factores que tienen que ver normalmente con las condiciones y medio ambiente de trabajo de los conductores. No es que no nos interese, el error humano existe. Bueno, seguramente muchos de ustedes, además de con la investigación de accidentes, estén familiarizados con el enfoque del sistema seguro dentro del paradigma actual de la seguridad vial. El error humano es ineliminable, y sobre todo del sistema de transporte automotor, hasta que los vehículos se manejen solos y operen en unos sistemas cerrados. Vamos a seguir dependiendo, para que no haya accidentes, de que las personas estén prestando atención, como en el caso del transporte profesional, a veces 12, 14, 16 horas de trabajo, no se pueden equivocar. Es imposible que la seguridad se sostenga solamente a partir de buscar eliminar el error humano. Si nosotros pretendemos eliminar los heridos y los fallecidos de nuestras rutas y autopistas, no lo vamos a hacer a partir de pretender que los conductores no se equivoquen. Necesitamos generar condiciones dentro del sistema de transporte automotor, defensas dentro del sistema de transporte automotor que prevengan los accidentes y que mitiguen o contengan los resultados. Que los accidentes que se puedan evitar se eviten y que los que no se puedan evitar no generen ni heridos ni fallecidos. El fortalecimiento del sistema es justamente la razón de ser dentro de la Junta de Seguridad en Transporte y dentro del área automotor, el trabajo nuestro, y hacia eso se encaminan nuestras recomendaciones de seguridad. Y cuando hablamos del rol que tiene el análisis del factor humano, tiene que ver con eso, con analizar el comportamiento del conductor en su contexto, porque si bien hay cuestiones que tienen que ver con la capacitación y la formación, que también hacen parte del contexto, tenemos un documento, bueno, no les mencioné por ahí, además de investigar accidentes, tenemos y encaramos el desarrollo de estudios que tengan que ver con cuestiones transversales a la seguridad en el transporte. Estamos trabajando con las cámaras en un estudio sobre alerta, fatiga, descanso de los conductores profesionales en el ámbito del transporte de pasajeros. Lo queremos extender al transporte de cargas. Tenemos estudios sobre las condiciones y medio ambiente de trabajo de los conductores de carga, de los conductores de pasajeros, con estudios vinculados a las condiciones de examinación y licenciamiento de conductores profesionales, sobre temas que son transversales a la seguridad y que tienen que ver con su fortalecimiento. Bueno, tenemos un geógrafo y una geógrafa que son muy importantes a la hora de analizar información espacial. Tenemos sociólogos como Candela que tienen una formación metodológica que fue fundamental a la hora de pensar cómo abordar la investigación de accidentes con fines técnicos, que son los fines que nosotros perseguimos. Mucho del trabajo de estos 3 primeros años tuvo que ver con lo que va a mostrar Candela en un ratito, con establecer un enfoque, un método y una forma de abordar los accidentes que permita correr el eje de la forma, si se quiere, más tradicional de investigación de accidentes en la Argentina, que era la única forma que existía en el ámbito del transporte automotor, o la forma sin dudas más extendida, y la forma que tiene que seguir existiendo, que es la forma vinculada al análisis pericial y al análisis judicial, porque obviamente la investigación judicial, que yo les decía, tiene lugar paralelamente a nuestra investigación, es igualmente importante que la nuestra, porque es importante que la justicia establezca culpables, responsables, quien tiene que hacerse cargo de los costos, que si hay víctimas fatales, que quienes tienen alguna responsabilidad en eso también tengan su respectiva condena. No estamos en contra de la investigación judicial, pero tenemos la convicción de que establecer culpas y señalar con el dedo quién se equivocó y quién cometió un error no es la forma de prevenir accidentes en el futuro. Y ese es justamente nuestro trabajo. Y obviamente también tienen un rol importante dentro de nuestro equipo de trabajo los abogados y abogadas, porque trabajamos mucho sobre la reglamentación, el análisis de la reglamentación vigente, porque es hacia allí donde muchas veces se dirigen nuestras recomendaciones. Y como seguramente muchos de ustedes sepan, la reglamentación y la regulación vigente en el ámbito del transporte automotor es una reglamentación muy enredada, digamos. Hay normas que se pisan parcialmente, es muy difícil saber cuál es la legislación vigente y cuál es la legislación actual en materia de revisiones técnicas, en materia de licenciamiento, en materia de normativa pesos potencia, bueno, de los distintos temas que vamos abordando. Siempre lleva mucho trabajo
encontrar cuál es la regulación vigente y obviamente pensar cuáles son las herramientas, en muchos casos jurídicas, más útiles para introducir las mejoras que nosotros queremos proponer. Nuestros investigadores de campo y nuestros investigadores están distribuidos en distintas delegaciones que la Junta tiene en el resto del país. Tenemos investigadores en Bahía Blanca, en Rosario, en Paraná, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy, en Salta y en Resistencia. Ahí es donde tenemos investigadores. Lo que se va a ver un poco plasmado en hacia dónde y, digamos, de alguna manera dónde se concentra la investigación de los sucesos que nosotros abordamos tiene que ver un poco con esto. Obviamente los recursos que la Junta tiene son limitados, como los recursos de todas las áreas del Estado. Tratamos de usarlo con la mayor eficiencia posible y eso lleva obviamente a que entre los criterios que tenemos en cuenta a la hora de decidir si se va a intervenir o no en la investigación de un accidente es qué costo tiene para el organismo encarar esa investigación y eso lleva a que si analizamos en relación a la gravedad del suceso, la cercanía de un investigador y eso lleva obviamente que, como van a ver acá, que no exclusivamente, cuando van a ver puntos que están un poco lejos de las alegaciones, se trata en general de accidentes graves que ameritan nuestra intervención, pero si no, van a ver que la distribución de los 160 accidentes que llevamos investigados más o menos tenga bastante correlación con la ubicación de nuestros investigadores en el país. La intención es abrir nuevas delegaciones. En realidad la Junta ya tiene delegaciones, pero incorporar investigadores automotores en otras delegaciones, pero digamos, por ahora esta es la distribución de investigadores que tenemos y a lo largo de 3 años de trabajo ya llevamos publicadas 35 recomendaciones de seguridad, algunas de las cuales vamos a presentar hoy en el ámbito de las investigaciones que Nahuel va a estar presentando y justamente me adelanto las recomendaciones, por ejemplo, del suceso de Campana que va a estar explicando Nahuel y mostrando cómo fue el proceso de trabajo, ya fueron implementadas en parte por el organismo regulatorio. Las recomendaciones vinculadas con el sistema de revisiones técnicas obligatorias, bueno, una cosa que puedo explicar, nosotros solemos tener como una dinámica de trabajo y en la medida, como les expliqué, que nuestras recomendaciones no son de cumplimiento obligatorio, una de las herramientas que también tenemos para tratar de lograr que las recomendaciones finalmente se implementen es sostener lo que nosotros llamamos reuniones de partes. Nos juntamos, nos reunimos, presentamos avances, mostramos la evidencia y trabajamos con los actores a quienes les dirigimos las recomendaciones previo a la publicación de los informes como forma de empezar el trabajo conjunto. Sobre todo el desafío que hemos tenido a lo largo de estos 3 años es tratar de que se entienda que nosotros no somos, y es difícil porque la investigación de accidentes en Argentina está muy ligada históricamente a la tradición de la investigación judicial y el desafío nuestro es tratar de que se entienda que nosotros no venimos a distribuir y atribuir culpabilidades y que nuestras investigaciones no tienen, y así la ley lo establece, posibilidades de ser usadas en materia judicial y en sede judicial, y es tratar de hacerles entender a quienes van a ser destinatarios de nuestras recomendaciones que no somos ni más ni menos que asesores dentro del ámbito del sistema de transporte automotor, que nuestro objetivo es trabajar en conjunto en pos de incrementar la seguridad y cuando así lo logramos, las recomendaciones normalmente logran ser incorporadas y así lo hemos hecho con la CNRT, con el Ministerio de Transporte y con las distintas áreas que, bueno, con concesionarios de rutas y autopistas, en general quienes entienden que nosotros no estamos acá para señalar con el dedo quién tuvo la culpa de que un accidente se produzca, son quienes mejor entienden que tienen a su disposición la posibilidad de contar con un equipo interdisciplinario que está trabajando en pos de mejorar la seguridad y valerse de esos equipos que, como la verdad, son relativamente excepcionales dentro del Estado. La Junta tiene un equipo de un nivel profesional muy destacable, y quienes entienden que trabajar con la Junta implica la posibilidad de contar en el ámbito de las distintas responsabilidades que tengan dentro del transporte automotor, oportunidades de mejora, van a contar con nuestro equipo para trabajar en conjunto en hacer del transporte un transporte más seguro y hacia ahí, bueno, nos encaminamos. Quizás me extendí un poco más de lo que estaba previsto, pero
había una intención de hacer como cortes parciales. Yo sugeriría por ahí, no quiero adosarme la organización del evento, me parece mejor. Así que le voy a ceder la palabra a Candela, que va a estar explicando un poco el modelo de investigación de la Junta. Bueno, ¿qué tal? Reitero nuevamente el agradecimiento a participar de este espacio. La intención, a raíz de todo lo que contó Tomás, es tratar de no sumar en cosas que por ahí ya se dijeron, pero sí nos parecía importante señalar un poco nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Ninguno de nosotros, más o menos vinculados al sector transporte, llegamos a la Junta y había que encarar al transporte automotor en toda su magnitud y complejidad, pensando una forma de investigar accidentes que pudiera generar mejoras en el sistema. Y en ese sentido fue todo un proceso de aprendizaje y un desafío para los equipos que se fueron conformando y fortaleciendo a lo largo de la trayectoria que llevamos hasta el momento. En parte, uno de los primeros hitos, ¿no?, que tuvimos que trabajar es en poder pensar qué es investigar. Nosotros somos un organismo que genera información técnica, pero que esa información técnica no es por el parecer ni la buena voluntad de ninguno de los que integramos los equipos de investigación, sino que justamente es poder construir un modelo de investigación sólido. Y por ahí eso al principio no estaba tan claro, ¿no? Entonces llevó un recorrido de empezar a ver qué teorías y de qué manera se investiga accidentes hoy en Argentina, cómo se investigan accidentes en otros lados para tratar de construir un modelo propio, ¿no? Entonces un poco la pregunta es decir, bueno, investigar para nosotros es tener un marco teórico, es tener dimensiones de análisis, es poder construir evidencia empírica en función de operacionalizar esos grandes conceptos, ¿no? ¿Qué es la mejora en el sistema? ¿Qué es la seguridad en el sistema? Si yo eso no lo puedo operacionalizar en una variable que me sugiera eventualmente qué mirar en el campo, ¿no? Entonces decir, bueno, construir un marco teórico que nos permita en principio definir eso, decir, bueno, ¿qué vamos a mirar? ¿Para qué lo vamos a mirar? ¿Cuál es la función que tiene nuestra investigación? ¿Y cuáles van a ser los componentes empíricos que vamos a recuperar en cada suceso para poder nutrir a su vez ese modelo de investigación, ¿no? Esa perspectiva teórica con las que nos acercamos, ¿no? Poder definir objetivos, poder recortar, ¿no? Como contaba Tomás recién, digo, bueno, la Junta tiene recursos limitados, no podemos estudiar todos los accidentes y no necesariamente todos los accidentes a los que podemos acceder tienen la misma relevancia, ¿no?, respecto de qué nos aporta a nosotros en una mejora del sistema. Entonces, poder definir esos objetivos de investigación y poder establecerlo de manera coherente con un marco teórico y a su vez poder construir, digamos, una metodología y un método, digamos, y distintas técnicas de recolección de datos es, digamos, nuestra apuesta a construir esta forma de investigar. Algo que probablemente muchos de ustedes ya conozcan, pero no por eso no hace falta el repaso, es decir, bueno, cómo se pensó y es parte de nuestro proceso, ¿no?, de investigación, es decir, bueno, a ver cómo se investigaron los accidentes en Argentina, cuál fue esta trayectoria, ¿no? En principio una era decir, bueno, los accidentes ocurren por azar. Hay algo, una mala suerte, ocurre un accidente, ¿no? Y cómo este proceso de pensar desde el azar en la ocurrencia de un accidente hasta la construcción de un modelo sistémico de investigación, digamos, fue un proceso de acumulación en la forma de construir conocimiento que fue evolucionando también, y supongo que esto para ustedes no es ninguna novedad, pero conforme a las transformaciones tecnológicas, ¿no?, y a la complejidad que fueron ganando los distintos sistemas de producción, entre uno la producción de los servicios de transporte. Entonces, justamente, en función de los dilemas que iba generando esta transformación tecnológica, en función de la complejidad que iban adquiriendo los sistemas de producción, las tecnologías que se iban incorporando, la fuerza de trabajo que se iba incorporando, es decir, qué nuevos riesgos, ¿no?, iban trayendo esos sistemas en su forma de complejizarse a lo largo del tiempo y qué modelos o marcos explicativos permitían mejorar la comprensión de los accidentes en cada uno de estos momentos, ¿no? Como les decía antes, el azar, ¿no? Hay un acontecimiento inesperado que tiene una consecuencia no buscada de la acción y que en principio esa consecuencia no buscada de la acción es indeseada. Yo hoy pensando que veníamos para acá, me acordé, y voy a contar una anécdota, que en mi familia era tradición que cuando alguien se compraba un auto en la familia tenía que llevarlo a la puerta de la casa de la abuela. La abuela venía con una cinta roja y la ataba en el espejo del auto. Y eso era como el bautismo del auto. No puedo caminar ya al mismo tiempo, voy a sentar acá. Era como el bautismo del auto, ¿no? Ella ataba ese moño rojo
y todos estaban tranquilos que ese auto no iba a chocar, estaba protegido. Llegó el momento en que me compré un auto yo, con mi pareja, voy a aclarar esto porque es importante para el después. Lo llevamos a la casa de mi abuela ya estaba grande, no tenía la cinta roja, lo contempló al auto, lo miró y listo. Ese fue el ritual, digamos, no tuvo la cinta roja. Y ese auto, sin embargo, a la semana fue chocado, no por mí, por eso el dato, digo, para los prejuiciosos al volante yo no fui, digo, fue chocado y es decir, bueno, ¿qué falló? La respuesta fue, no hubo cinta roja, digamos, ¿no? El ritual no estuvo completo. Sin embargo, ¿no? Ese es el azar en la producción de accidentes. Bien. Entonces, me faltó algo acá. Bueno, no importa. Entonces, avanzando en cómo se construye esa forma de investigar accidentes, es decir, bueno, algo muy importante para nosotros es decir, la forma en cómo pensamos y explicamos el accidente es también donde buscamos la solución al problema que ese accidente nos viene a plantear, ¿no? Si yo concibo el accidente como el resultado del azar, ¿no? Y muy probablemente de la falla de este ritual del moño rojo, digo, bueno, la solución estaba en que habría que haber puesto el moño rojo, fin del proceso de trabajo, ¿no? Lo mismo ocurre cuando uno trabaja, o al menos nosotros eso pudimos notar, con lo que es conocido como el modelo lineal, que muchos de ustedes muy probable conozcan, ¿no? O sepan de qué trata. Es decir, bueno, el modelo lineal es decir, bueno, hay una causa, ¿no? Una causa raíz o fallo único, que puede ser y probablemente es atribuida al operador de primera línea, como decía Tommy, ¿no? Y esa causa genera un conjunto de efectos y consecuencias encadenados, ¿no? Que terminan conformando la trayectoria del accidente. Es decir, muchas veces fue representado como van a ver ahora, voy a adelantar, fue representado como las fichas de dominó, ¿no? Empieza un error humano, una falla mecánica, que va traduciendo una cadena de acontecimientos y de sucesos que derivan en que se efectúe eventualmente el accidente, ¿no? ¿Cuál es el supuesto del modelo de lineal? La culpa es del operador de primera línea. Hay personas que son más o menos inseguras y eso genera condiciones de trabajo más o menos inseguras y eso genera mayor probabilidad de accidentes en función del comportamiento de las personas, ¿no? Como decía Tomás al principio. Por ejemplo, ¿no? El modelo lineal, a veces nos divertimos en el trabajo buscando noticias de los sucesos en los que intervenimos. Es decir, bueno, a ver cómo se presentan los medios de comunicación y muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? El conductor habría calculado mal la altura del puente. O un camionero calculó mal la altura. Como consecuencia, 2 personas debieron ser hospitalizadas, ¿no? Muchas veces el sentido común, primero que circula en relación a un accidente, es justamente ese. Es decir, bueno, la culpa es de quien iba al volante que calculó mal el puente. Nadie se preguntó en principio si había una buena señalización respecto a la altura del puente. Por ahí la había, no lo sabemos, digo, pero como empezar a complejizar un poco cómo se analiza y qué respuesta se le da a ese accidente. Entonces, modelo lineal, no importa cuáles son necesariamente, al pensar un accidente así, las condiciones del entorno, ¿no? Las condiciones de trabajo de las personas, las condiciones de operación de los sistemas de transporte, porque ya vamos con un supuesto muy fuerte y que es que va a haber un error humano. Entonces, si yo entiendo el accidente como el error de las personas, si yo resuelvo y saco a las personas que producen accidentes, si yo resuelvo, saco ese elemento factor, digo, eventualmente no debería ocurrir un accidente, ¿no? Pero como decía Tomás, en nuestro proceso de trabajo y de pensar cómo mejorar el sistema de transporte nos pasaba justamente esto, decir, bueno, nos queda sabor a poco. ¿Cuánto nos dice respecto a que una recomendación, que muchas veces lo son, pero que únicamente sea, bueno, capacitar a las personas que presten más atención o poner más procedimientos para tratar de evitar ese error, ¿no? ¿Cuánto fortalece el sistema esa solución, ¿no? Entonces, un poco, es decir, bueno, ¿cómo podemos seguir complejizando esto y cómo fue evolucionando a lo largo de la historia? Para nosotros partimos de esta definición, que es que el sistema de transporte es un sistema complejo, muy probablemente es una definición común en este ámbito, es decir, bueno, hay un conjunto de subsistemas que están en interconexión, que tienen distintos niveles, que son sistemas abiertos, que están en permanente intercambio de información
y que en ese intercambio de información, ¿no?, definen las condiciones de operación del sistema de transporte en todos sus niveles. Y que por eso es necesario, a la hora de estudiar un accidente, poder entender toda esta red de intercomunicación entre los distintos actores que hacen el sistema de transporte. Digo, entre los ingenieros que calcularon el puente, entre quien estableció las regulaciones de la altura de ese puente, entre qué información se le dio al operador, cómo se organiza la empresa respecto del traslado de sus cargas y de la información que les da respecto del trayecto, si tienen un camión de gran porte, por ejemplo. Estoy inventando, no importa, digo, pero poder pensar el problema en toda esa complejidad, ¿no? Y hasta dónde, porque lo importante es poder también, como decía Tomás al principio, hacer recomendaciones que sean aplicables, ¿no? Porque si yo me vuelo y me voy al nivel 25 del sistema y después eso no es aplicable en la práctica, tampoco sirve de mucho. Entonces, avanzando un poco más en el tiempo, el azar, el modelo lineal, empezamos a ver el modelo epidemiológico que viene a responder un poco más a este sabor a poco del modelo lineal de decir, bueno, a medida que se complejizan los procesos de producción y el entorno de trabajo y la red de interrelaciones, ¿cómo puedo complejizar el modo en que comprendo ese momento, ¿no? Entonces decir, bueno, este modelo epidemiológico va a agregar un elemento y parte de decir, bueno, hay un anfitrión, ¿no?, que podría ser el sistema de transporte. Ese anfitrión a su vez tiene invitados, ¿no?, que están ahí, patógenos, ¿no?, mucho tomado de la medicina y de las enfermedades contagiosas. Y a su vez este anfitrión y sus patógenos están en un contexto, ¿no?, en un medio ambiente. Y todos esos elementos combinados, es decir, bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene ese anfitrión que lo hacen más o menos permeable a enfermarnos, ¿no? Porque es una analogía médica, es decir, bueno, nosotros tenemos condiciones físicas, por ejemplo, ¿no?, que nos van a hacer más o menos predispuestos a tener determinada enfermedad. ¿Y cuál es el elemento que media ahí, ¿no?, y que este modelo viene a sugerir? Es la dimensión de las defensas, que hasta entonces no aparecía. Entonces, está bien, yo puedo tener un medio donde, como decían al principio, el error humano va a estar, ¿no?, pero ¿en qué medida ese error humano funciona dentro de un contexto de operación que puede contenerlo, ¿no? En un modelo ideal, las defensas no deberían fallar ni flaquear nunca, y entonces el error humano debería ser siempre contenido, y en un modelo perfecto no habría accidentes en ese caso, ¿no? Y sin embargo lo hay. ¿Lo hay por qué? Porque hay momentos en donde esas defensas fallan o están débiles, ¿no? Nuestra pregunta entonces es decir, ¿dónde fallaron esas defensas? Porque eventualmente, siguiendo con la analogía médica, el error humano sería el síntoma, ¿no? Pero ¿dónde estaba el problema? ¿En qué nivel? ¿En qué parte del sistema? ¿Qué actores estaban vinculados a definir ese problema? El modelo epidemiológico, y parte de los distintos autores que lo piensan, pero Reason, que es nuestro señor Reason, ¿no?, como que se repiensa a sí mismo también y repiensa las categorías con las que trabajan sus modelos de investigación, decir, bueno, ¿no?, hay condiciones, hay tres cosas que tienen que ocurrir, cuatro diría yo, que tienen que ocurrir para que haya un accidente. Uno es decir que uno tenga un entorno de operación con condiciones latentes, ¿no?, que están ahí y que en cualquier momento pueden desencadenar algún tipo de evento o accidente, ¿no? El segundo, es el factor local o desencadenante, ¿no? Es decir, justamente el error, la falla mecánica, como va a contar Nahuel ahora en un rato con uno de los casos, ¿no? Pasa algo, ¡pum!, ocurre, pero había una condición latente detrás, que estaba ahí, ¿no?, esperando poder engancharse con un error o una falla, ¿no?, que permitiera que ese accidente suceda. Y las defensas, ¿no?, que es decir, bueno, ocurre esto, hay una condición latente, hay una falla, pero el accidente se puede producir porque esas defensas tampoco estuvieron a la altura para poder contener, ¿no?, esa trayectoria. Y justamente se le llama modelo de queso suizo porque lo que viene a indicar es eso, es decir, bueno, hay una alineación de las distintas defensas, de las distintas fallas o debilidades de las defensas del sistema que hacen que ese error pueda transformarse en un accidente. Entonces, nuestra investigación se va a centrar en lo que es el modelo sistémico, que retoma todos estos elementos del modelo epidemiológico y el modelo de queso suizo y los complejiza aún más
para decir, bueno, estos 3 elementos tienen que estar presentes a la hora de desarrollar una investigación de accidentes. Y para nosotros fue mucho trabajo poder llegar acá, ¿no? Y poder plasmar esto en una estructura de un informe para aplicarlo a un caso concreto, ¿no? De decir, bueno, ¿cuál fue el factor que desencadenó un accidente? Y voy a decir algo, que es que no necesariamente siempre podemos establecer cuál fue el factor que desencadenó el accidente, y que no necesariamente nos es de vida o muerte poder determinar cuál fue el factor que desencadenó el accidente, porque no nos interesa atacar justamente cuál fue el precipitante de la acción accidente, digamos, sino que lo que nos interesa es poder saber, bueno, cómo logró hacer esa trayectoria hasta ser un accidente, ¿no? Entonces, los factores desencadenantes, si los podemos obtener, mucho mejor, pero si no, tampoco inhiben la posibilidad de producir una investigación que genere mejoras en las condiciones del sistema. ¿Por qué? Porque las mejoras en las condiciones del sistema las vamos a encontrar en estos 2 niveles, ¿no? En las condiciones latentes y en las defensas. Y las condiciones latentes en sus distintos niveles, en el espacio de operación de las personas, en las organizaciones, ¿no? En las empresas, en las cámaras empresarias, digo, en todos los actores que organizan directamente la prestación, en todos los actores que regulan, fiscalizan, controlan, determinan, regulan, digamos, ¿no? Que forman parte de organismos del Estado, ¿no? En el caso de los otros modos de transporte, digamos, los organismos internacionales, que también generan lineamientos de cómo funciona este sistema. Muy bien. Y con esto digo 2 cosas más y ya termino. Algo importante para nosotros es pensar cuál es la dirección del razonamiento de nuestras investigaciones. O sea, llegar a identificar el factor desencadenante, por ejemplo, ¿no? O llegar a poder describir la secuencia de un suceso, para nosotros es el principio, no es el final de la investigación. O sea que nuestros compañeros accidentólogos, accidentólogas, con los ingenieros puedan decir, este vehículo venía por acá, se cruzó por acá, chocó así, dio vuelta así. Digo, bueno, tendrán mejor lenguaje para decir esto como lo acabo de decir, pero no importa, ustedes me entendieron. Digo, es el principio de la investigación, ¿no? Es decir, bueno, desde acá, desde esta dinámica de la secuencia fáctica de este suceso, hacia dónde se ramifican los problemas que esta investigación nos puede aportar y traer. ¿Hacia dónde? Es hacia arriba en el sistema, ¿no? Hacia la toma de decisiones, hacia las regulaciones, hacia los dispositivos tecnológicos que estén desarrollados para organizar esos procesos de trabajo, ¿no? Es a pensar en cada uno de estos elementos, desandar ese accidente hacia atrás, ¿no? O hacia arriba. Por eso la línea de razonamiento es distinta. No es establecer una relación causal entre los elementos que generaron el accidente, si bien es un elemento que utilizamos, ¿no? Como insumo para entender el accidente, pero ahí no se agota, ahí empieza la investigación. Y eso es algo importante para nosotros para marcar. Y por último, y ya le dejo la palabra a Nahuel, esto que decía Tomás, pero que me parece importante remarcar, es decir, ¿cuál es la función de la investigación? La función de la investigación es poder emitir recomendaciones que mejoren el sistema de transporte. Es decir, se investiga para entender el cómo, no el qué, no el quién, digamos, no qué lo produjo ni quién lo produjo, sino cómo se produjo ese accidente. ¿Cuáles fueron las condiciones que el propio sistema generó para que haya una mayor probabilidad de que determinado tipo de accidente suceda? Entonces, siempre nuestro foco de análisis va a estar en las condiciones del sistema, entendiendo que esas condiciones eventualmente pueden generar o pueden articularse con defensas, ¿no? Que debiliten al propio sistema y que es algo intrínseco al sistema. Así que bueno, sin mucho más, te cedo la palabra. Bueno, buenas noches a todos. Ya no son tardes, así que bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Lo que voy a presentar un poco son 2 sucesos como actividad que tuvimos, algunos ya es bastante viejo, fue prácticamente en el primer año de trabajo. Y bueno, un poco tratar de transmitirles lo complejo de estas investigaciones. Ya nos pasó ahí recién en el paliar que venían con distintas preguntas de distintos ámbitos y
es constante el reflejo de lo inmenso que es este sistema. Y nosotros obviamente no podemos contemplar las respuestas para todo porque es muy, muy grande. Si bien tenemos la orientación para poder ayudar y poder orientar, digamos, a resolver las dudas, la verdad es que nosotros, cada inconveniente que se nos presenta, cada suceso que nos llega, es como algo totalmente nuevo, y nosotros, gracias a esta herramienta de la investigación sistémica, es lo que nos permite ir conociendo, descubriendo cada sistema, cómo funciona cada entidad alrededor del suceso, y bueno, a partir de ahí ir encontrando las fallas en el sistema para mejorarlas, ¿no? Las debilidades. Bien, vamos a empezar entonces con el suceso. Nosotros lo numeramos como número 29 en Jujuy. Para orientarlos un poco, hay una breve reseña acá. Constaba de un camión con semirremolque en una pendiente, en una curva que tenía un precipicio donde estaría allá arriba. Va a haber unas imágenes a continuación donde se va a mostrar un poco mejor. Básicamente lo que sucedió es que un camión perdió el control del vehículo y terminó despistándose y desbarrancando. Esta es una de las noticias, por suerte no era demasiado tendenciosa, pero a priori lo que nosotros recibimos es esto, antes de ir al lugar del suceso. Esto es complejo porque yo ya conozco el final del cuento y voy a tratar de contarlo un poco cronológicamente para no despertar, para no spoilear la última parte, ¿no? Pero las noticias muestran una imagen así, que básicamente, nada, son fierros doblados, ni siquiera es muy fácil entender dónde está la ruta, pero a priori podemos encontrar, no es este el caso, pero en las noticias suelen tender a, como explicaba Cande, como explicaba Tommy, encontrar o insinuar fallas en lo que es la conducción, una velocidad excesiva, una distracción o algo de eso, como para indicar que esa fue la causa del suceso. Acá muestro un poco más lo que sería la geografía del lugar. Es un sector donde hay una ladera y por eso curva y contracurvas muy pronunciadas, con una gran pendiente, y ocurre lo que sería en la tercera curva. El camión venía desde este sentido, venía así, y termina desbarrancando en ese lugar. En esta parte se refleja lo que fue el relevamiento de la señalización en la ruta. Incluso son lugares que son complicados a veces de relevar por frío, incluso peligros propios del lugar para estar, porque a veces incluso tienen que transitar el mismo vehículo de carga y no se puede cortar un acceso como este. Y bueno, el investigador a veces también no tiene la asistencia que uno quisiera para trabajar cómodo, con tiempo. A veces los espacios son muy chicos, pero bueno, esa es la parte inicial del relevamiento. Entonces, bueno, hay un poco de lo que es la señalización. Descripción de lo que es la ruta, características principales de la banquina, del el tipo de calzada, si la banquina está asfaltada o no. Entonces, en general, trabajo, digamos, de rutina ante cualquier suceso. Dimensiones, bueno, ahí se ve también cómo están pintadas las líneas. Y acá hay algo que ya surge desde el primer momento cuando uno está en el suceso, que es muy distinto de verlo. Por ejemplo, a mí que me toca mucho asistir de manera remota, no es lo mismo cuando estás llegando al lugar y notas algo como, si en esta primera imagen, incluso, no sé, el más experimentado de nosotros podría decir que hay una continuidad en el paisaje. Y sin embargo, lo que marca esta línea roja es justamente dónde termina esta ladera de este lado y aquello está mucho más atrás. Es decir, un conductor no advertiría fácilmente que hay un precipicio
al terminar la línea roja. Esa sensación de, digamos, de minimización del peligro es también una característica que puede, digamos, hacer más peligrosa la conducción si no se conoce el camino previamente. Estos también son otros hallazgos, relevamientos de lo que son los daños en la infraestructura. Todo lo que se señalan ahí son los postes que sostenían la barrera, la defensa, digamos la barrera metálica que se utiliza como defensa. Y bueno, algunas características más de las dimensiones de donde está la zona del mirador y la zona donde terminó el camión. Así como también, acá no se ve reflejado, pero la curvatura, el radio de curvatura de la ruta. Bien, una vez que se hace ese primer relevamiento, es donde empiezan la parte, digamos, más interesante, que es la de empezar a preguntarse e indagar sobre las cosas que uno va encontrando. Y a raíz de eso, encontrar bibliografía o conocer el sistema, cómo está implantado, y también otra cosa más que surge es cómo era el sistema cuando tal cosa fue construida, porque esta ruta no fue diseñada hace poco tiempo. Entonces, la normativa que aplicaba en aquel momento habría que ver si quedó desactualizada o no. Eso es lo que nos pasó también con, por ejemplo, una referencia de la DNB, que es de 1980, ya pasaron 43 años. Entonces, algunas cuestiones de diseño podrían ser cambiadas y, bueno, pero una ruta de estas características es difícil cambiar la geometría, pero sí por ahí se podrían adaptar algunas otras mejoras de algún otro tipo, ¿sí? Pero bien, acá ya encontramos algo que el radio de curvatura recomendada para un tipo de ruta así es de 40 metros y se le aplicaría una velocidad máxima permitida de 30 km por hora. Sin embargo, la señalización en el lugar encontrada en algunos casos estaba correcto, en algunos casos no tanto, y en otros directamente estaba mal. Haciendo foco primeramente y como de manera principal, es que la velocidad máxima indicada era de 40 km por hora y estaba indicada solo en una parte cuando tenía que estar indicada en dos. Pero bueno, eso es más yendo a un detalle. Y la otra, volviendo a la parte de la imagen esa que les mostraba sobre el barranco, de la continuidad del paisaje, que esto serviría mucho mejor para indicar que hay una curva pronunciada y estaban ausentes ese tipo de señalización. Bueno, ahí está un poco la imagen del cartel de la señalización de la velocidad máxima. Y bien, en esta investigación encontramos que el factor desencadenante en parte es un poco el intuitivo, ¿no? El conductor, que fue una velocidad excesiva. Sin embargo, acá suceden dos cosas. Una, por un lado, es real que el conductor excedió la velocidad máxima porque nosotros hicimos también nuestro cálculo propio de velocidad crítica e indicaba que ya por derrape a 40 km por hora podía suceder, obviamente dependiendo de ciertas condiciones meteorológicas, de rozamiento y cuestiones digamos, de física clásica con un modelo bastante simplista. Por lo tanto, con este criterio podemos decir que el conductor iba a varios kilómetros más que la velocidad máxima, porque obviamente que los cálculos que se hacen siempre es desde un punto de vista pesimista, ¿no? En el peor de los casos. Ahora, por el otro, estamos indicando que la velocidad indicada al conductor, que podría ir tranquilamente a alguien que no conoce el camino, es la misma que la crítica. Por lo tanto, estamos exponiendo al conductor a una situación riesgosa, y no solo a este conductor, sino a todos los que están pasando hoy, todos los que pasaron en su momento, todos los que pasaron hasta ahora.
Por lo tanto, ¿qué pasa? Estamos encontrando una falla en el sistema que expone a todos los conductores que pasan por el lugar. Eso es justamente la condición latente que se encontró para este caso. La falta de correspondencia esta entre la señalización y estas características de la vía, porque recordemos también que, creo que no estaba el dato, pero el radio de curvatura de esta ruta era de 25 o 26 metros cuando tenía que ser de 40. Es decir, que estaba muy exigido el diseño de la ruta a priori, y para un conductor, digamos, que desconoce la zona, es altamente riesgoso. Bueno, y la otra condición latente que se encontró es que el tipo de barrera colocada ahí son tipos de barrera que se utilizan más para automóviles, vehículos livianos, que no tienen la capacidad de contener vehículos pesados de ninguna manera, más si están cargados, como era el caso de este suceso. Entonces, digamos, si bien por un lado, como conclusión, si bien por un lado para nosotros es también importante encontrar el factor desencadenante de que un conductor pudo haber excedido la velocidad que estaba indicada, la realidad es que hoy, si no se cambió el diseño de esa ruta, están circulando camiones cerca de 40 km por hora en un lugar que puede incluso hasta nevar, se puede helar la ruta y bajar muy por debajo de un coeficiente de diseño. No se calcula para esas características. La señalización es débil y todas estas debilidades del sistema exponen mucho más a que ocurran estos sucesos que una velocidad excesiva puntualmente en un conductor. Este es uno de los sucesos, solo es una parte, son extractos. La realidad es que para llegar a esto, así cuentito cerrado, parece fácil, pero lleva un tiempo. Primero, reconocer dónde están los aspectos más importantes de las causas, digamos, que pudieron haber desencadenado en este hecho. Pero también a nosotros nos requiere un esfuerzo ir conociendo las normativas. Esto también, no recuerdo si era el caso, pero había una recomendación de las que sacamos, que era unificar un poco los criterios de diseño, porque lo mismo que pasa con las leyes, de que por ahí una se pisa con otra y tenés que andar leyendo 30.000 leyes para reconocer un requisito que no está del todo claro, que a veces incluso termina siendo algo ambiguo o tiene grises. En las normativas también pasa lo mismo, porque por ahí surge alguna nueva, pero no es aplicable, pero también la usan algunos porque es, digamos, muy usada. Y bueno, todo eso también a nosotros nos generan limitaciones para conocer el sistema. Y si nos genera eso, bueno, es doble esfuerzo, porque si las cuentas están claras es mucho más fácil saber dónde está el problema y dónde mejorarlo. Un sistema conocido es mucho más fácil de entender, de comprender y de mejorar. El suceso 9, esto fue en Campana, un camión Mercedes-Benz modelo L1620, llevaba un acoplado a la bajada de el puente conocido como Siderca, donde se le desprende el acoplado. Cuando está bajando, el acoplado se dirige hacia lo que sería el cantero central, donde hay una doble barrera de contención para, digamos, para los dos lados. Termina enganchándose el eje delantero en la barrera, se desancla, se levanta la parte delantera del acoplado y termina cayendo sobre un auto particular y ahí lo arrastra a varios metros. Bueno, con algún resultado fatal también, lamentablemente. Bien, en esta investigación por suerte no había demasiada noticia tendenciosa, pero
en principio podemos decir que me detuve a leer algunos comentarios de la gente. A veces está bueno, al menos para saber cómo piensa la gente o cuál es el primer pensamiento. Es muy fácil siempre que le echen la culpa a algún conductor. En este había muchos comentarios sobre la aprobación indiscriminada de ciertos vehículos. Pero bueno, en este caso podría ser tranquilamente que otro sistema de investigación basen su pensamiento en que la falla es del conductor del vehículo por no tener control del estado del mismo, o del operario si es una empresa que tiene sus procedimientos. Capaz que el responsable de la carga es el que tiene que chequear que todo esté en condiciones para después salir a la ruta. En principio podría ser cualquiera de esas dos o algún otro más. Pero siempre es normal ver, como decía Cande, la responsabilidad echada más que nada a los operadores de primera línea. Nuevamente, lo que es el relevamiento del lugar como algo destacable es el arreglo, bacheo que se le hizo en esta bajada. Ese manchón gris en esta foto no se logra ver bien, pero en una parte que incluso hasta se logra ver el mallado metálico, ahí se logra ver apenitas. Es decir, como que fue un bacheo que en algún momento se siguió rompiendo y bueno, la profundidad de ese bache no era menor, era de varios centímetros. Y bueno, capaz que muchos ya conocen esta ruta, tiene características de un mantenimiento bastante bajo. Eso es un poco previo al lugar del suceso, porque acá se ve la barrera que es de hormigón, mientras que el acoplado terminó cayendo un poco más en la bajada, donde superó la barrera. Bueno, esto es un poco las fotos del camión. Esto también, el relevamiento que se hace en campo, nuevamente es no solo de la infraestructura, es del vehículo, es declaraciones de testigos, comunicación también con las fuerzas de asistencia que a veces nos aportan información valiosa. Y bueno, uno de los puntos más importantes dentro de esta investigación recayó sobre el gancho de seguridad. En este caso de clase K, conocido como pico del oro, el cual tiene una traba de seguridad que es con un perno que lo termina de afirmar para que este no se abra durante el uso. Bien, este gancho, cuando se lo relevó, tenía una soldadura en la parte del gancho de la traba de seguridad, el cual estaba fracturada la soldadura. Se hizo una inspección, digamos, visual, digamos, un poco por encima como para chequear el estado de la soldadura, pero obviamente era bastante débil. Pero ya de arranque es un sistema el cual no se puede arreglar, no está permitido, es una autoparte de seguridad, y dentro de los requisitos que existen es que estos no pueden ser modificados, estos si se rompen tienen que ser reemplazados. Y otro de los factores que se relevaron es que el perno no estaba, obviamente. Se desconoce si el gancho estuvo funcionando sin el perno o se partió durante el uso del suceso. Sin embargo, bueno, para que esta fractura suceda, la realidad es que es probable que haya estado sin el perno en funcionamiento, lo que podría haberle transmitido fuerzas a esa parte de la traba de seguridad. Dentro del relevamiento, bueno, también se notaba que partes de elementos mecánicos de seguridad, como las cadenas, también tenían bastante óxido y desgaste, lo cual hablaba de un mantenimiento bajo, nulo. Y también esto se puede ver en lo que es el seguimiento que se le hace al vehículo desde las anomalías que se encuentran
sistema de control de las RTO. Cuando este es el caso de las anomalías encontradas y se ve que en algunos casos son reiterativas y por lo tanto se puede ver que, digamos, el pensamiento de la empresa o el responsable del vehículo no es atender a las anomalías leves, sino simplemente a las medianas o graves. Acá también surgían algunas cuestiones en principio sospechosas o, bueno, relevantes para lo que es el control de los vehículos, porque entre la revisión técnica 4 y la 5 dentro de esta línea histórica de revisiones habían pasado entre esas dos simplemente 1 hora y un poco más de 30-40 minutos, donde en una había tenido una anomalía moderada del faltante de limpia parabrisas y de luces indicadoras de algún tipo. Bueno, esta es una de las cuestiones que por ahí en las RTO no terminamos de descifrar, porque estos son agrupaciones de defectos y a veces no tenemos el detalle justo. Sin embargo, en el relevamiento se vio que esta anomalía todavía estaba, por lo cual una de las sospechas es que la revisión técnica posterior, es decir, la número 5, no había sido hecha correctamente. No solamente por esto, sino porque la revisión del gancho de seguridad es uno también de los puntos que tienen que ser revisados dentro de lo que indica el manual de la RTO. Es decir, que es un requisito técnico que si está mal es una falla moderada, por lo cual, bueno, ya son varios indicios de que esa revisión técnica no fue realizada correctamente. Lo mismo para el acoplado, se vio que habían varias fallas moderadas, RTO 3, en este caso entre la 3 y la 4 fue un día, ni siquiera un día, fueron casi 12 horas nocturnas, donde todas estas fallas moderadas, algunas eran leves, fueron subsanadas de la tarde hacia la mañana del otro día. Bien, en este caso el factor desencadenante está bastante claro, que fue la falla del sistema de enganche. Esto también viene del condimento de que para poder abrirse necesitaba cierto esfuerzo, porque la traba en principio se acciona en sentido contrario al que quiere salir el ojal. Es decir, que requería de que haya cierta vibración para que se termine de abrir la traba y pueda salir el ojal. Eso pudo haber sido muy probablemente por el bache relevado en el lugar, porque justamente estaba por el mismo carril de circulación donde sucedió, por el que estaba transitando. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Si bien el factor desencadenante es el gancho, las condiciones latentes son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros acá encontramos, por un lado, el estado de conservación de la calzada, que en toda esa ruta es bastante mala y colabora con este tipo de percances. Por otro lado, está la misma empresa que no hizo el mantenimiento adecuado a su vehículo y tampoco tenía sus propios procedimientos de control previo a cualquier viaje, de chequeo propio, o sea, ya sea del conductor o de la empresa, responsables de la carga que llevaban o quien corresponda. Y por el otro lado, la revisión técnica obligatoria, que presentaba esta diferencias de criterios o sospechas o como lo quieran llamar, donde en una RTO, una revisión técnica, aparecían un montón de anomalías, algunas de ellas bastante graves. En algunas se omitió, como el tema de la traba soldada, el estado de las cadenas, que todo eso son indicios que
obviamente estaban desde hace algún tiempo. Bueno, en ese caso también Tomás había adelantado un poco que nosotros habíamos notado la diferencia de la cantidad de anomalías que se registraban y la gravedad de las mismas cuando estas auditorías eran, estas inspecciones eran auditadas respecto de las inspecciones que no eran auditadas, donde obviamente cuando eran auditadas eran muchas más y con mayor rigor que cuando no los eran, cuando no estaban siendo auditadas. Entonces nuestras recomendaciones fueron apuntadas justamente a lo que era conservación de la calzada. Lo que era el mantenimiento vehicular fue una recomendación hacia la empresa para que introduzca un chequeo propio. Procedimientos de control previo al inicio del servicio, esto es el chequeo. Y ¿qué más? Bueno, esto es lo que ya me adelanté y ya lo dije. Bien, como conclusión, lo importante acá no fue simplemente reconocer el factor desencadenante, sino también ir un poco más allá y encontrar estas falencias en el sistema de inspección. ¿Por qué? Porque este taller o cualquier otro similar que pase por diferencias entre auditorías y no auditorías refleja una diferencia en el estado de los vehículos general. Es decir, que el vehículo que causó este accidente es solo un caso dentro de todo el sistema, pero nuestras recomendaciones están, al estar siendo dirigidas al sistema en sí, permite que el estado de los vehículos generales mejore. Bien, creo que con eso terminamos porque... Bien, no, sí, acá está esta es una presentación del suceso que, bueno, fue hecha por prensa, ¿no? Que por ahí está un poco más claro y representativo que lo que pude exponer yo. El 21 de enero de 2021, luego de cruzar el puente Siderca, se desprendió el acoplado cisterna de un camión tractor que circulaba sentido Campana-Zárate. El acoplado colisionó contra las barreras metálicas e impactó contra un vehículo particular que circulaba en dirección contraria. En la investigación realizada por la Junta de Seguridad en el Transporte, se identificaron una serie de defensas que pudieron fallar o resultar débiles y contribuyeron a que se produzca el suceso. Se observó que tanto el camión tractor como el acoplado presentaban falta de mantenimiento y un avanzado grado de deterioro en sus componentes mecánicos. En la inspección realizada luego del accidente, se pudo observar que el sistema de enganche, pieza que según la normativa vigente no puede ser reparada o alterada, había sido modificada por una reparación por soldadura que presentaba fracturas. Por otro lado, en relación a la gestión de la seguridad por parte de la empresa transportista, se constató que no existía procedimiento de chequeo de los elementos de seguridad y del estado general de la unidad previo a la salida del servicio. A su vez, se constató que el mal estado de conservación de la calzada del puente y el talud de aproximación contribuyó al desenganche del acoplado cisterna. En base a un análisis realizado por la JST, se verificó una diferencia significativa en el resultado de las revisiones con y sin auditoría, lo que pone de manifiesto que los controles no siempre se realizan de la misma forma, más allá del taller y el inspector. Se verificó que el mal estado de la unidad no fue detectado en las revisiones técnicas obligatorias realizadas. Tanto la unidad tractora como el acoplado cisterna habían resultado aptos de la revisión sin verificarse anomalías referidas al sistema de enganche. A partir de los resultados de la investigación, la JST emitió recomendaciones de seguridad operacional al sistema. Estas son:
a la Secretaría de Planificación del Transporte. Implementar un plan de mejoras en el sistema de la revisión técnica obligatoria para estandarizar los procesos de control y unificar los criterios de evaluación de anomalía. El plan de mejoras debe tender a reducir la variabilidad en los resultados entre las revisiones auditadas y las no auditadas. Implementar un sistema de registro fílmico de las revisiones técnicas a través del cual se puedan realizar auditorías remotas del proceso de revisión. Al operador del transporte, establecer un sistema de mantenimiento periódico programado y registrado de las unidades que conforman la flota, en pos de un control preventivo y una prestación del servicio en condiciones adecuadas de seguridad. Elaborar e implementar una lista de chequeo de los vehículos previo al inicio del servicio que incluya inspección y registro de los principales sistemas de seguridad. Estas recomendaciones están dirigidas a quienes pueden implementar medidas concretas para elevar el estándar de seguridad con el que operan estos servicios en nuestro país, con el fin de prevenir futuros sucesos. Bueno, eso es un poco lo que quería mostrar. En principio, vuelvo a recalcar la parte esta de hacer recomendaciones a los sistemas que refuerzan y previenen futuros casos. Es la parte más importante y no nos terminamos... Esto, o sea, es como que sale solo de la investigación sistémica con un modelo así. No nos termina haciendo ruido de un gancho en particular, sino cómo podemos hacer para que eso sea detectado en todo el resto de los camiones que tengan este sistema, y esto extrapolándolo a cualquier otro tipo de anomalía, caso que tengamos. Es la parte más fuerte de lo que nos surge cada vez que tenemos un suceso y nos repreguntamos y tratamos de pensar y cranear un poco hacia dónde podemos ir de manera más eficiente para que la seguridad sea mejor con menor esfuerzo, incluso con las complicaciones de limitaciones que tenemos en este contexto, porque a veces las soluciones son que uno puede pensar son hermosas, pero tienen que ser aplicables, y en un contexto donde no es fácil hacer inversiones por seguridad, bueno, hay que pensar todavía un poco más. Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos demostrar con estos dos casos. Bueno, se abre un paréntesis para los que necesitan hacer algún tipo de pregunta respecto de los disertantes. Bueno, ahí tengo una pregunta. A ver el micrófono, por favor. A ver, vení vos. ¿Qué relación tiene? Se escucha. ¿Qué relación tiene la JST con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que dependen los dos del Ministerio? Bueno, en términos institucionales somos primos hermanos. Ambos somos organismos descentralizados en la órbita del Ministerio. Ambos somos organismos descentralizados en la órbita del Ministerio de Transporte, con lo cual no dependemos, las autoridades de la Junta fuimos designadas por el Poder Ejecutivo Nacional, no por el Ministerio de Transporte, como forma de resguardar la independencia, justamente como hablaba al principio, de las autoridades regulatorias y en materia de fiscalización. Eso en términos institucionales, somos organismos separados con responsabilidades distintas. La agencia tiene responsabilidades en la regulación, conversaba con un ingeniero también afuera en las cuestiones vinculadas, por ejemplo, al tema de los tráiler. Y obviamente todos conocemos las responsabilidades en materia de fiscalización que tiene la Agencia Nacional de Seguridad Vial, y después en términos del trabajo cotidiano tenemos un vínculo muy aceitado. También mencionaba la responsabilidad que tiene, y de hecho la agencia tiene una responsabilidad establecida en materia de capacitación, formación, evaluación y licenciamiento de conductores particulares y profesionales a través del Sistema Nacional de Licencia de Conducir. Pero es un vínculo, por suerte, bueno y de colaboración mutua. Vengan, porque por ahí...
Bueno, depende de cada uno de estos organismos, digamos. La Junta de Seguridad en el Transporte tiene esa finalidad estricta, que es la que mencionaste recién, que es prevenir accidentes. A partir de justamente, como decía hace un ratito, crear un organismo independiente, separado de los organismos que hasta ahora han tenido, tienen y van a seguir teniendo, porque lo tienen que tener, responsabilidades en la regulación y la fiscalización del transporte. Se nos pone a nosotros, si se quiere, como unos observadores neutrales, imparciales del sistema, con el objetivo de detectar vulnerabilidades. Lo que mencionaba Nahuel, en este caso con el sistema de revisión técnica, es un ejemplo concreto. La existencia de un sistema de revisión técnica es diseñado como una defensa del sistema. La razón por la cual se obliga a los transportistas, a los dueños de vehículos de carga y de transporte de pasajeros, de pasar anual o semestralmente por un taller, es fortalecer la seguridad del sistema. Ahora bien, esa defensa es suficiente y hoy por hoy, como está funcionando, tiene oportunidades de mejora vinculada con las dos cuestiones que nosotros identificamos en la investigación. Una, con la variabilidad que tiene el funcionamiento de cada uno de los talleres cuando trabaja en el marco de una auditoría. Los sistemas son auditados por la CNRT, que es otro organismo, como vos decís, como usted dice, del Ministerio de Transporte, que tiene facultades de regulación y fiscalización, y es quien audita los talleres, y obviamente tiene los recursos. Si se delega la revisión técnica en un sector privado, como fue la decisión que se tomó en su momento de que los talleres de revisión técnica fueran talleres privados, regulados y fiscalizados o auditados por parte del Estado Nacional, obviamente se delega ese trabajo de los talleres, se los controla a través de sistemas de auditoría, y una de las recomendaciones ya fue implementada, que es el sistema de filmación de las revisiones, para que casos como este no haya dudas si se revisa el proceso de revisión de esta unidad particular, si al momento de ingresar al taller ese enganche estaba o no estaba soldado, porque obviamente el dueño de la unidad puede decir, el dueño del taller puede decir, tengo que tomar un antibiótico. El dueño del taller puede decir, este gancho lo soldaron el día después. Bueno, pasa con, por ejemplo, el tema neumáticos, ¿no? Se lo soldaron el día después que salió del taller. Yo lo revisé y el gancho estaba bien. Con un sistema de filmación y registro de los sistemas de auditoría se fortalece el sistema, porque se puede controlar mejor el trabajo de los talleres, por ejemplo, y esa es una. El transporte de carga no tiene fecha de antigüedad, solo el transporte para mercancías peligrosas.